Gracias a ustedes por la invitación, gracias al CIES y de alguna forma esto también fue como una autoinvitación porque yo también soy parte del equipo, estamos en un chat ahí en WhatsApp donde siempre me imponíamos ideas y expositores y de alguna forma yo me autopropuse. De hecho, esa es la primera historia que les quiero contar hoy día, al fondo, que cómo surgió esta charla. Fue para una charla anterior, o una de las dos anteriores, que justamente en este chat estamos hablando de que nos cuesta mucho conseguir que la gente venga a esta charla. Y no es un asunto solamente del CIES, es un problema que pasa en Chile a cualquier organización. Y se han tratado todas las fórmulas y todas son malas. Muy temprano en la mañana, en la tarde después de la pega, sábado en la mañana, a la hora del almuerzo, y siempre cuesta convocar gente. En Chile tenemos un grave problema de audiencia, sobre todo para lo que es dedicarse a estos temas, a pensar, temas que no son productivos, al fondo, temas que nos quitan tiempo de producción y que nos dan tiempo para pensar, para reflexionar, para quizás encontrarnos con nosotros mismos, etcétera, con lo que queramos, bla, bla, bla. Y en esta misma discusión, por el chat, empezamos a hablar de lo trabajólicos que somos. Somos tan trabajólicos que nos cuesta, en el fondo. Nos cuesta parar y nos cuesta darnos un tiempo, por ejemplo, para ir a una charla sobre religión o sobre historia del arte, sobre cultura, cosas así. Ellos lo tienen peor que nosotros, porque esto por último se relaciona algo con sus pegas, algo con el mundo del trabajo. Entonces podemos decir que hay algún incentivo desde el punto de vista productivo. Pero el tipo que tiene una ONG, el fondo que tiene una fundación, que tiene un instituto de historia del arte, le cuesta mucho más conseguir gente que al CIES. Porque cuesta mucho pelear contra la dinámica, cuesta mucho pelear contra la bicicleta que nos tiene avanzando solo pensando en lo que produce. Y esta discusión, como les digo, se dio en el WhatsApp y encontré que era un buen punto de partida y dije, me acordé que en mis tiempos de estudiante de sociología yo me dediqué mucho a estos temas. Yo me hice mi tesis de magíster en sociología sobre algo muy parecido a esto y de hecho saqué harta lectura de ahí para esto. Entonces se lo comenté a un par de personas del CIES, se lo comenté a Matías Fernández como presidente del CIES, se lo comenté a Christian Ketterer, que como ustedes saben ha sido un hilo conductor muy importante en estas charlas, y les tincó. Dijo, ya, pues prepárate una charla sobre estas dinámicas del trabajo y sobre el trabajolismo. Eso como primera aclaración. Y de hecho, tanto es así que la primera, que en el fondo lo que dijimos que yo iba a hablar era ¿por qué somos tan trabajólicos chilenos? Pero yo como buen sociólogo, el tema que le propuse a Christian Ketterer era ¿por qué somos tan trabajólicos chilenos? Una mirada desde la sociología. Y Christian me dijo, no, por ningún motivo, eso no vende. Si queremos que venga gente, no podéis venderlo como algo sociológico. Entonces le propuse otro nombre. Le propuse chilenos trabajólicos, dinámicas socioculturales del trabajo. Me dijo, no, eso sigue por ningún motivo. Por ningún motivo. Él me propuso otra, que a mí no me gustó. Y de hecho no está acá, o sea, lo comentaría con él, pero si después ve el video, se va a morir de la risa también. Él me propuso chilenos trabajólicos, desafíos para la jefatura. Si dije, no, jefatura no, suena demasiado empresarial. Yo quiero hablar de la sociología, yo soy sociólogo, yo no soy empresario. Yo no vengo del mundo del trabajo, yo vengo del mundo de la academia. Entonces no me interesa eso de la jefatura. Así que al final terminamos con el por qué somos tan trabajólicos chilenos a secas. Pero les tengo una primera verdad. Y esto lo estoy diciendo frente a la cámara, así que va a quedar para registro. Y hoy día yo no les voy a decir por qué son tan trabajólicos chilenos. Así que si alguien está esperando esa respuesta, puede pasar a retirarse. Ningún problema, están amigos como siempre. Pero hoy día no vamos a hablar de eso. Esto es solamente el título. Es un eslogan para poder conseguir que estuvieran acá. Ya, digámoslo hoy día. De hecho, si yo quisiera pensar en por qué somos tan trabajólicos chilenos, tendría que mostrar algo así, ¿cierto? El tema de la productividad. Si nosotros vemos este gráfico de la OCDE, Chile está muy al final. Es el segundo país menos productivo de toda la OCDE, solamente superando a México. Y podríamos pasar horas hablando sobre este tema, sobre por qué somos tan improductivos los chilenos. Y de hecho, algunas personas del CIES, después cuando supieron que íbamos a hacer esta charla, me llamaron. Me dijeron, es que los chilenos no somos trabajólicos, lo que sea, somos muy productivos. ¿Ok? Les decía, anda a la charla y lo discutimos. Bueno, justamente una de esas personas hoy día se excusó, me mandó un mensaje en la mañana diciendo que no podía venir, así que se iba a perder esta discusión. Pero ok, o sea, ese es un punto súper interesante, es un punto que a mi juicio no tiene que ver con la sociología, tiene que ver con el mundo de la empresa, al fondo con el mundo productivo, y ahí yo no me quiero meter en eso porque no tengo aptitudes para eso, no tengo la respuesta.
Entonces, este gráfico se los dejo nomás. Somos productivos probablemente quizás por lo mismo pasamos tantas horas. De hecho, después tengo el gráfico de las horas trabajadas y vamos a ver que es inversamente proporcional. México lidera ese gráfico y Chile también está muy por arriba en las horas trabajadas. Pero yo no me quedo ahí. Tampoco quiero asumir, y con esto termino las introducciones, que la sociología tiene las respuestas para todo, porque no se trata de hacer eso. Maslow decía que el que solo tiene un martillo cree que todos los problemas son clavos. Y eso, por supuesto, se aplica a los que tienen esta mirada pro-empresarial que yo combato, que yo discuto, pero también se aplica a los pro-sociólogos que en el fondo piensan que todos los problemas son sociológicos y se pueden resolver de ahí. Los problemas son complejos. Los problemas tienen muchas miradas y tienen que ver con una componente cultural, sociológica, empresarial, económica, legal, ética. Y no podemos tratar de pretender solucionarlos de una sola mirada. Pero yo creo poner una mirada que probablemente, por el componente del CIES, es un poco ajena a lo que ustedes normalmente hacen. De hecho, yo creo que no les tocan muchas charlas con sociólogos, ¿cierto? No. Entonces, bueno, por lo menos tener algún approach a eso. Como punto de partida, yo les contaba que yo trabajé esto mientras estudiaba sociología. Hice mi tesis de magíster en sociología en estos temas. Y lo hice basándome en un tema que es fundamental para los sociólogos, que es el tema del estatus. Sí, Maslow nos dice que no todos los problemas son clavos, ¿cierto? Y los sociólogos tienden a asumir que todos los problemas son el estatus. Es una crítica, una autocrítica que tenemos que hacernos los sociólogos. Y efectivamente la variable socioeconómica explica mucho. Y por eso nosotros la solemos decir siempre, en el fondo. Acá yo entiendo que no es explicativa de todo, pero sí la quiero comentar. Yo creo que el problema en Chile del trabajo, o el problema del trabajolismo, por decirlo así, o de las horas trabajadas, todo eso, tiene mucho que ver con el estatus. Y la mejor demostración de esto lo tiene un hombre, un autor, que se llama Thorstein Veblen, que tiene este libro precioso, el libro buenísimo, que se llama La teoría de la clase ociosa. Un libro muy comentado en sociología, sobre todo en sociología del consumo, en sociología histórica y en sociología del trabajo, que es un poco el tema del cual estoy hablando yo. Y Veblen se pregunta por el ocio y por el negocio. Me imagino que más de alguno de ustedes sabe de dónde viene la palabra negocio, ¿cierto? Me imagino que se aplica mucho en clases de MBA y cosas así. Y negocio nos enseñan que es la negación del ocio. ¿Sabían o no? ¿Eso es? Eso es. Eso es. ¿Alguno sabía? ¿Una vez? Ya, algunos sabían. Ya. Sí, negocio viene de negación del ocio. Etimológicamente esa es la palabra. Entonces, no es que negocio sea el paradigma dominante, hoy día lo es, pero no es que etimológicamente sea el paradigma dominante y el ocio sería como el bicho raro, sino que es al revés. En un momento determinado, el paradigma era el ocio, era el tener tiempo libre. Y el negocio era el bicho raro, era la anomalía. Y Veblen escribe sobre eso. Veblen habla sobre esa anomalía. Veblen dice lo siguiente. Durante muchos siglos, hasta la Revolución Industrial, la clase dominante, la clase estatutariamente dominante, la que tenía las lucas, la que dominaba el lenguaje, la que dominaba la escritura, era una clase ociosa. Tenían tiempo libre. Y era bien visto tener tiempo libre. Nosotros no nos damos cuenta, pero todavía tenemos mucha herencia cultural de ese momento. Por ejemplo, los clubes. Y acá estamos en un club. Los clubes son ocio. Son ocio. Los clubes son ir a perder el tiempo, ir a jugar bridge, ir a jugar cartas, ir a póker, ir a jugar golf, tomarse un trago con los amigos. Si uno va al Club de la Unión un miércoles en la tarde, por ejemplo, va a haber ociosos. Gente que tiene tiempo, mientras todo el resto de nosotros estamos trabajando, para estar tomándose un café a las 4 de la tarde, en el fondo. O jugándose una partida de póker. Y de hecho los hay. No sé si ustedes, o ir a la piscina de esperada, etc. Hay gente que se da ese tiempo de ocio. Son ociosos. Eso que hoy día nos parece algo raro, una anomalía. En los tiempos hasta antes de la Revolución Industrial, era estatutariamente lo propio de la clase alta, digamos, de la clase dominante. Porque eran personas que vivían de las rentas. Eran grandes las difundistas, eran los nobles, en el fondo, que vivían de las rentas, de lo que producían grandes, estamos hablando de fondos gigantes, esto es una teoría sobre todo europea, y simplemente los tipos cobraban, en el fondo cobraban los tributos, cobraban las rentas a fin de mes y vivían de eso. Y por lo tanto tenían tiempo para dedicarse al ocio. Ahí surgen los clubes. De hecho, yo les contaba, hoy día tenemos resabio de esto,
tenemos simples herencias, pero los grandes clubes surgen ahí. Surgen ahí, por ejemplo, en ese momento, y esto lo explica otro sociólogo, lo explica Norbert Elias, pero está la misma teoría. Elias explica que en este momento surgen las competencias deportivas, los torneos de arco y flecha, de fútbol, etcétera, de rugby. Los deportes surgen en esta onda porque cuando los pueblos empezaron a pacificar, tenían demasiada como información acumulada sobre cómo guerrear, cómo batallar, y tenían que decantarla de alguna forma. Entonces, como eran ociosos, porque bueno, los que iban a la guerra también eran los nobles, pues los nobles iban a cargo de las tropas, etcétera, los nobles ociosos empezaron a juntar y a hacer competencia. Y ahí surgen los primeros torneos, como les digo, de arco y flecha, de rugby, etcétera. Para que vean que la sociología es muy entretenida, porque tiene mucha información sobre cosas que para nosotros son mundanas. Bueno, volvamos a Veblen. Veblen dice que en un momento determinado la clase ociosa se distinguía porque se juntaba entre ellos. Era mal visto tener que trabajar. Los negociadores, que eran los burgueses, acuérdense de la Revolución Francesa, ¿se acuerdan? Habían tres estados, ¿cierto? Tres clases. Estaban los nobles, estaban los burgueses y estaban el tercer estado, ¿cierto? El vulgo, en el fondo, la clase baja. Y los burgueses, que para nosotros hoy día parecen ser como la clase dominante y la clase alta, los burgueses en verdad eran una especie de clase media. Eran empresarios, eran emprendedores, eran productores, todo lo que ustedes quieran, pero tenían que trabajar para vivir. Y eso los hacía ser de clase media. Porque los nobles, insisto, no tenían que trabajar para vivir. Los nobles vivían sin tener que trabajar. ¿Estamos aquí? De hecho, culturalmente, esto es un pequeño paréntesis, culturalmente los que triunfaron al final fueron los burgueses. Me estoy adelantando un poquito, esto se relaciona con Veblen. Porque hoy día casi toda la moda que nosotros usamos es burguesa. Por ejemplo, las corbatas. Las corbatas son burguesas, las corbatas no son nobles. Porque los nobles tenían tanta plata que se mandaban a hacer traje a la medida y sin botones. Los botones fue una forma, y esto también lo explica Norbert Elias, los botones fue una forma que tuvieron los productores de hacer camisas que le cubieran a mucha gente. Porque te lo ponía y no, y después entonces, como era mal visto tener botones, porque uno no era noble, se inventaron las corbatas. Pero una forma de tapar algo que se notaba como tan mala clase como eran los botones. Ya, cierro paréntesis. Volvamos a Veblen. Usted me dice cómo estoy de tiempo. Ya, Veblen sostiene que en la clase ociosa todo el mundo se conoce. Concurre a los mismos lugares, va a los mismos clubes, tiene la misma ¿cómo se dice? Las mismas dinámicas, pero la sociedad se empieza a complejizar. Acuérdense que todo esto estamos hablando de la Edad Media, en el fondo, de la época de los señores feudales, etc. Pero los pueblos empiezan a ser cada vez más masivos y los nobles, los ociosos, se empiezan a topar en la calle con algunos que no son ociosos. Entonces tienen que empezar a distinguirse. Porque algo propio del ser humano es que le gusta distinguirse, le gusta ser parecido a los que considera similares y le gusta distinguirse, que no me confundan con los que no considero similares. Eso pasó en los tiempos de Cristo, pasa hoy día, pasa siempre. Es parte de ser seres sociales. Nos gusta ser asimilados con los que nosotros nos queremos asimilar y nos gusta ser distinguidos de aquellos a los que nosotros nos queremos distinguir. ¿Ok? Entonces los ociosos empezaron a preocupar porque no se topaban en el fondo todo el día con los ociosos, sino que se topaban con algunos negociadores, con gente que tenía que trabajar para ir. Y ahí dice Veblen, surge la moda. Surge la moda que distingue a los nobles, en el fondo. Y eso sigue hasta hoy, en el fondo. De hecho, el día que hoy tengamos ropa que nosotros sabemos que es más cara que otra, o que es más pituca que otra, más elegante que otra, viene justamente viene de ese momento. Y surgen, como les decía, los clubes que a mí son como ciertos reductos donde se mantiene todavía esta idea de solo entran los ociosos. ¿Ok? Pero como les decía, estoy súper desordenado para decirlo, disculpen, es probablemente porque es muy temprano y cuesta hilar las ideas. Viene la Revolución Francesa, después viene la Revolución Industrial, va cambiando la dinámica. Triunfan los burgueses. Acá tenemos un burgués con corbata, en el fondo, que no es noble, pero está bien, somos todos burgueses hoy día. Surgen los burgueses y va cambiando la dinámica del trabajo. Como les decía, en un principio el trabajo era mal visto. Trabajar para vivir era motivo de, ¿cómo se dice?, de humillación. El otro día se lo comenté en el doctorado y una compañera de curso me contaba que estaba viendo estas series tipo Orgullo y Prejuicio, estas series como antiguas.
Y contaban que justamente eso le pasaba a un personaje, una mujer, una personaje, llegaba diciendo que tenía un novio nuevo, pero decía, sí, pero tiene que trabajar para vivir. Así como si fuera algo de lo que uno se avergüenza. Entiendo que por mi prejuicio es como gente de clase alta, no sé, nunca lo he visto, pero entiendo que es así. Entonces, tiene sentido, tiene la misma lógica. Ya, cambió la dinámica y esto nos lleva a hablar de otro tema, que es la virtud dominante. Según se enseña en la sociología, y según me enseñaron a mí por lo menos, en cada momento de la historia ha habido una virtud que ha sido dominante. En la antigua Grecia, la virtud dominante era la justicia. Era lo que perseguía. Si uno se va a Grecia y también a Roma, al fondo, toda la ética, toda la filosofía se basa en la idea de la justicia. Era la virtud superior. Y eso duró hasta, y esto lo digo porque estamos en el CIES y tenemos nosotros, por supuesto, una tradición y un encuentro cristiano, eso dura hasta la aparición de Jesucristo. Jesucristo cambia el paradigma de forma súper fundamental. Él nos dice, no lo dice textualmente, pero lo dice sí, implícitamente, en el fondo es parte de lo que se infiere de su filosofía. La virtud fundamental ya no es la justicia, es la caridad. Y eso es un cambio de los paradigmas gigante, porque la justicia implica dar a cada uno lo suyo, y no más de lo que se merece. En cambio la caridad, que es la enseñanza de Cristo, en el fondo, para los que somos cristianos, es que a cada uno hay que darle más de lo que se merece. La caridad es injusta. Porque no busca retribuir a cada uno lo que tiene que hacer, o lo que tiene que recibir, sino que darle más de lo que tiene que recibir. Y cada uno dar más de lo que tiene que dar. ¿Se entiende? Es un cambio de los paradigmas. Gigante. Y durante los primeros siglos de cristianismo, se da esa lógica de que el mundo dejó de pensar en la justicia como pilar fundamental y empezó a pensar en la caridad como pilar fundamental de cómo se estructura la sociedad. Y eso dura más o menos hasta la Revolución Industrial, etcétera, el avance de ciertas éticas protestantes, donde se cambia hasta que hay un nuevo cambio del paradigma, y es el paradigma del trabajo, el ethos del trabajo. El ethos del trabajo parece ser hoy día la virtud fundamental, la virtud principal. Ya no es la caridad, ya no es la justicia, es el trabajo. Cambiamos la dinámica en 180 grados a lo que planteaba Veblen. El trabajo pasó de ser mal visto a ser bien visto. Y de hecho, el ocio pasó de ser una virtud a ser hoy día un defecto. Si nosotros sabemos que tenemos algún amigo que es ocioso, vamos a hablar del mal, ¿cierto? Alguien que es ocioso, en el fondo, que es flojo, es mal visto. No sé si me siguen, no sé si opinan igual que yo, quizás estoy equivocado, pero en el fondo pienso por mis conversaciones y por los círculos en los que me muevo, en el fondo, que hoy día hacer trabajo, no sé si trabajólico, pero sí trabajar y trabajar harto es bien visto. Y eso tiene que ver con otro sociólogo que se llama Max Weber. Max Weber, por suerte para mí, bueno, Max Weber es uno de los padres de la sociología, y como les decía, por suerte para mí, él es abogado de profesión, o sea, no estoy tan mal. Weber es abogado y economista, un personaje que estudió mucho, probablemente alguno de ustedes lo ha leído en algún área, se lee en muchas carreras, en muchas profesiones, tipo que escribe de todo, tiene un tratado de sociología de la religión buenísimo, son 3 tomos donde explica todas las religiones, y Weber se interesó mucho por la religión. Weber provenía de una familia con un padre banquero, católico no practicante, y una madre protestante, no, al revés, banquero, protestante no practicante, y una madre católica. Acuérdense, Alemania había toda esa tensión de las dos religiones, en el fondo. Y Weber empieza a estudiar la religión y cómo influye en la sociedad. Se da cuenta, Weber, que la Alemania protestante es mucho más rica que la Alemania católica, que era generalmente agraria, agrícola, etc. La Alemania protestante era, en cambio, la Alemania de los banqueros, la Alemania de los sectores productivos, etc. Empieza a estudiar qué hay ahí, si habrá influido la religión o no, y llega a la conclusión que sí. Perdona, ¿de qué año estamos hablando? Primera del siglo XX, no te sabría decir exactamente, 1930, quizás 1920, 1940, no sé, pero primera mitad del siglo XX. Weber hace toda su obra en la primera mitad del siglo XX, en el fondo. Sus primeras obras son probablemente desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Esta no sé en particular de cuándo es. Pero en particular el tema de... Perdón que te interrumpa, pero en particular el tema de la diferencia entre católico y protestante es también motivo hoy día de análisis en las políticas públicas, y hay estudios que demuestran que las éticas protestantes
tienen mayor crecimiento económico que las éticas católicas. Exactamente. Hoy día existe el sueldo de derecha. Sí, pues y eso es weberiano, absolutamente weberiano, de ahí viene. Hoy día se mantiene. Ah, por supuesto, por supuesto. Sí, por supuesto. Ya, ¿qué es lo que dice Weber? Que un poco lo explicó muy bien Alejandro, en el fondo, en dos palabras. Weber dice que el capitalismo, como concepto, como idea, solo se podía dar en una lógica protestante. Por dos o tres razones. Primero, por la austeridad y el ascetismo que tenían los protestantes, mientras los católicos eran mucho más desgastadores, más buenos para la cháchara, buenos para el lecido, como diría un buen chileno. Los protestantes, en cambio, eran mucho más ascéticos y por lo tanto eran más trabajadores. Ahora estamos hablando de la época de la moral victoriana, en el fondo, donde eran muy puritanos los protestantes. ¿Ya? Los católicos, en cambio, eran más chabacanos. Eso, por un lado, fue produciendo esta lógica de un trabajar, la sola fides, pero también con un trabajo para Dios, todo era para Dios, y de mucho acumular recursos. Esa es lo primero es la dinámica del trabajo, lo segundo es la acumulación de recursos. Los protestantes, justamente lo primero, fueron más efectivos para ir acumulando recursos y para ir generando riquezas que lo que eran los católicos, que, como digo, eran más malgastadores. Y esto fue originando que crear una ética del trabajo desde el punto de vista protestante que fue muy poderosa. Y después lo que se ve es que esa ética se fue perdiendo. El protestantismo cayó en las lógicas del capitalismo, en el fondo, y de hecho hoy día uno va a las naciones protestantes y no son exactamente puritanas, todo lo contrario. Pero ya tenían esa lógica del capitalismo, en el fondo. Y por eso Weber termina diciendo que el capitalismo solo se podría haber fundado en una sociedad protestante, aun cuando hoy día, en el fondo, convive en sociedades católicas, en sociedades cristianas, incluso en sociedades no religiosas, en el fondo. Es cosa de ir a Escandinavia o incluso a Japón. ¿Se entiende? Pero lo importante es entender que ese ethos del trabajo partió con el protestantismo. Ese ethos del trabajo, esa idea de que el trabajo era la virtud más importante. Yo creo que hoy día nosotros estamos viendo, lamentablemente, una consecuencia lógica de ese cambio de ethos, donde hoy día nosotros, en el fondo, sentimos que el trabajar no solamente nos permite pagar las cuentas a fin de mes, sino que se ha transformado en una lógica de acción, se ha transformado en una ética, se ha transformado en un deber ser. Y por eso les digo, en el fondo, cambiamos de la sociedad webleriana, de Veblen, en el que el trabajo era mal visto, a una sociedad weberiana, en el que no trabajar, el ausentarse del mundo del trabajo, estar fuera de esa ética, es mal visto. ¿Se entiende? Ya. Y de hecho esto lo demuestra, yo lo adelantaba, en el fondo esto también es un gráfico de la OCDE, y Chile, toda la OCDE, es el cuarto país con horas más trabajadas. Nosotros hemos caído en esta dinámica. Y la pregunta que hay que hacernos es ¿por qué caemos en esta dinámica? Y puede que eso no haga trabajólicos, puede que no. Me da lo mismo. Me da lo mismo si es improductividad, me da lo mismo si somos o no productivos. Mi rollo no es empresarial, mi rollo es sociológico. ¿Qué buscamos en el trabajo? ¿Por qué caemos en esa lógica del trabajar por trabajar? ¿Puede ser por estatus? Veblen diría que sí. ¿Puede ser por presión social, digamos, del jefe? Si el jefe no se va, tú no te puedes ir. Puede que también. Puede que sean los pares. Puede que hoy día estamos acostumbrados a ir a una vorágine con una cantidad de gastos tal que nos obliga a estar siempre pensando en mejores pegas, en el fondo, para seguir manteniendo nuestros gastos. Yo creo que hay un poco de todo. Pero lo cierto es que hoy día trabajamos mucho. Somos el cuarto país de toda la OCDE que más horas trabaja. Y se fijan, México está peor que nosotros y se acuerdan, el menos productivo. O sea, trabajamos mucho, producimos poco. Con la productividad, como les digo, yo no me voy a meter. Perdón, contra lo que se podría pensar hay dos latinoamericanos en los primeros 5 lugares, México y Chile. Claro, y como digo, y los que más horas trabajan. Entonces, insisto, lo que tenemos que pensar son nuestras dinámicas, nuestra relación con el trabajo. No es el mundo laboral, a mi juicio, sino es nuestra relación con el trabajo. ¿Qué buscamos en el trabajo? ¿Qué le pedimos al trabajo? ¿Ya? Y más encima esto nos agarra en un momento en que el mundo está en crisis. El año pasado me invitaron a Bellavista a dar una charla sobre crisis en el mundo público. Me van a perdonar los que estuvieron en esa charla, pero saqué algunas láminas de ahí. Uno ya cuando da hartas charlas tiene que empezar a hacer economía de PowerPoint. Entonces vamos a decir algunas cosas que ya dije el año pasado, así que me perdonen los que ya les tocaba eso.
Vivimos en un mundo de crisis, eso nadie lo duda, en el fondo, y podemos pasar muchas horas hablando sobre la crisis de confianza, en qué consiste, cómo salir de ella. No me quiero detener en eso, solo quiero mostrarles dos láminas que a mi juicio son muy decidoras. Han cabido la confianza en casi todas las instituciones, por supuesto la Iglesia Católica. Fíjense cómo era el 2006, 44% decía que confiaba en la Iglesia Católica, mucho o bastante, y hoy día solamente un 24% dice que confía mucho o bastante. La Fuerza Armada es lo mismo, los parlamentarios, bueno, ya era bajo, 5%, pero hoy día es 1%, o sea, uno de cada 100 apenas dice, y eso estamos dentro del margen de error, o sea, puede ser 0, dice que confía mucho o bastante. Y este gráfico a mi juicio es fundamental. Fíjense que esto es un gráfico sobre el PIB per cápita en Chile, desde el año 75 hasta, bueno, desde el año 70, se podría decir, hasta el 2015, 2014, el crecimiento ha sido exponencial. Entonces estamos en un momento en que como país somos más ricos de lo que nunca hemos sido. Y así todo tenemos una crisis social gigante, gigante. La crisis social a mi juicio es mucho más grande que el mercado del trabajo. No todo el mundo de hecho participa del mercado del trabajo, pero a mi juicio está relacionado. Y por lo tanto hay que poner atención a eso. Y es por eso que yo les decía el año pasado en esta charla que a mi juicio hay tres rasgos fundamentales de esta sociedad contemporánea en la que estamos viendo que está al parecer en crisis. Primero, una sociedad cada vez más individualista. Segundo, una sociedad cada vez más exitista. Y una sociedad cada vez más competitiva. Estos tres rasgos tienen, por supuesto, pros y contras. Y no se trata de eliminar el individualismo, no se trata de eliminar la competencia, etcétera. En el fondo, y si ustedes van a Aristóteles, que fue el padre de la teoría de las virtudes, Aristóteles dice que no todas las virtudes, pero sí muchas virtudes, tienen dos vicios, uno por defecto y uno por exceso. De hecho, la valentía, por ejemplo, la valentía es una virtud. La cobardía es un vicio por defecto, pero la temeridad, no ser capaz de ponerse seguridad al fondo ante los riesgos innecesarios, es una virtud, perdón, es un vicio por exceso. ¿Ya? Aristóteles le dice, no todas las virtudes les pasa eso, al fondo hay virtudes con la justicia que solo tienen vicio por defecto, no por exceso. Al fondo, uno nunca puede ser demasiado justo. ¿Ok? Ya, pero acá pasa lo mismo, al fondo. Puede que la competencia sea una virtud, y la falta de competencia, por lo tanto, es un vicio por defecto. Muchos lo han escrito, lo han ensayado, no me quiero meter ahí. Sergio Ushua me sacaré la cresta sin escuchar esto, porque justamente se demuestra que las sociedades con poca competitividad tienden a no avanzar. Pero la competencia extrema también puede ser un vicio por exceso. Eso es lo que quiero decir. Lo mismo pasa con la individualidad, en el fondo. Proteger mi originalidad, mi individualidad puede ser una virtud, pero llegar a un individualismo extremo puede ser, a mi juicio, un vicio por exceso. Y me quiero centrar sobre todo en el del medio, en el exitismo, porque siento que hoy día el mundo del trabajo tiene mucho eso, tiene mucho exitismo. Y no solamente el mundo empresarial, como contaba Pablo en mi introducción, yo hoy día participo en un mundo académico, me estoy preparando para eso, y en el mundo de la academia también hay mucho exitismo. Si uno ya lleva 2 o 3 años con un doctorado ya publicado, o sea, perdón, ya defendido al fondo, y uno no ha publicado, uno pasa a ser de los losers en el fondo. Hay mucho exitismo en muchas otras áreas. Yo hoy día me dedico precisamente a la consultoría política, y con un grupo de políticos católicos nos juntamos más o menos una vez al mes, justamente a discutir temas de ideas políticas bajo un prisma cristiano. Y el otro día un tipo que está en el gobierno, trabajando en el gobierno actual, demócrata cristiano, decía que él sentía que también hay mucho exitismo en las bases políticas. Si uno ya llega a cierta edad y no ha sido candidato, por ejemplo, a diputado, pasa a ser un loser. Entonces ese exitismo, esa fuerza social que nos comprime y nos obliga a realizar ciertas acciones, es por supuesto una lógica que se da mucho en el mundo del trabajo. Yo creo que es parte un poco del problema que estamos viendo. Y por eso yo propongo un cambio en el paradigma, y con esto estoy terminando. Dahrendorf ha hablado sobre las oportunidades vitales, y creo que acierta cuando establece esta teoría. Él dice que hoy día la sociedad demanda que aquellos que participan de la sociedad, dígase en una empresa, los trabajadores, etc. Hablo solamente de la empresa porque es lo que nos toca vivir a nosotros. Dahrendorf dice que los trabajadores demandan acceso a estas llamadas oportunidades vitales, que son vínculos y opciones para participar del resto de la vida social, no solamente la vida empresarial.
A juicio de Dahrendorf, en el caso solo aplicado a la empresa, el empresario tiene el deber de permitir que sus trabajadores, por ejemplo, sean parte del mundo social, que no estén comprimidos en la empresa. Obligarlos de alguna forma a salir de la empresa y que, por ejemplo, tengan acceso a cultura, que tengan acceso a charlas como esta, porque son oportunidades vitales, son oportunidades que nos hacen crecer integralmente como personas. Cuando un jefe pone mala cara, cuando un trabajador le quiere decir que quiere una charla a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, al juicio de Dahrendorf estaría faltando estas oportunidades vitales que un jefe tiene que rendirle, tiene que permitirle a los trabajadores. Y no solamente a la empresa, yo acá lo estoy circunscribiendo a la empresa solamente, pero se relaciona con toda la sociedad al fondo. Dahrendorf dice, todos nosotros somos responsables de alguna forma de permitir oportunidades vitales al resto de la sociedad para crecer de forma integral. Y eso empiezo a encerrar, en el fondo lo llevo a lo que hablamos al principio, en el fondo de lo que cuesta organizar charlas de este tipo, cuesta que la gente venga, en el fondo, y si uno se pone en el lugar del otro, en el fondo del jefe, claro, cuesta que un estudiante, o sea, que un trabajador diga a las 3 de la tarde, oye, me quiero una charla. Yo les contaba también por el chat del CIES que yo he vivido 2 años en Washington, me tuvieron un montón de charlas. Ya en Washington acá en Chile hay 30 centros de estudio, en todo Chile, think tanks. En Washington, solamente en Washington, hay 500, en una ciudad que tiene 600.000 habitantes. Entonces habían charlas muy interesantes toda la semana, y oye, no a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, y se llenaban. Se llenaban. Muchas veces tenías que llegar media hora más temprano o te quedáis fuera, te quedáis parado. Y eso porque allá la gente, bueno, está ahí a 2 cuadras, pero la gente valora mucho esas oportunidades vitales de poder ir a formarse, de poder ir a escuchar una charla, si viene un ministro de Hacienda, ponte tú, ir a escucharlo. De hecho, yo fui allá a escuchar al ministro de Hacienda chileno y muchas otras charlas sobre Chile. Ya. Y por eso es que a mi juicio los millennials, que algo también conversamos con Contardo, los millennials yo creo que tienen algo que decirnos al respecto. Y con esto estoy terminando. Acá no voy a defender los tatuajes ni la falta de compromiso a largo plazo, no se hace una apología de los millennials. Sin embargo, hoy día yo siento que en algún aspecto, y esto lo vi en Washington, se nota este cambio cultural, de empezar a valorar otras cosas, de empezar a valorar las oportunidades vitales. Por ejemplo, hoy día estos cabros prefieren irse a las 5 de la tarde y renunciar a trabajos que son extenuantes o que son esclavizantes para privilegiar otras cosas. Tener tiempo para hacer deporte, tener tiempo libre en las tardes, salir con la familia, etc. Y yo creo que nosotros tenemos que entender mucho de eso. Hoy día, por ejemplo, esta generación, prefiere, por ejemplo, experiencias antes que cosas. Y eso es un cambio fundamental, un cambio de los paradigmas que todavía no nos damos cuenta. Y se relaciona con, antes yo le hablaba de la competencia, se relaciona al final con el compartir, con la sharing economy. Y esto es algo que yo también lo comenté el año pasado y lo voy a decir muy brevemente. La idea de la sharing economy está cambiando la forma de cómo entender los procesos de producción, porque habla de ocupar las cosas, no de tenerlas. Es el fenómeno, por supuesto, de Spotify. Yo ya no tengo discos, no me compro discos. ¿Alguien acá ha comprado algún compact en los últimos 12 meses? Nadie. Apunta, pero no te lo compraste. Quería ser millennial. Claro. No, para el revés, los millennials no compran. Queréis no ser millennial, queréis... Si esta pregunta yo lo he hecho hace 15 años, 20 años, todos habríamos comprado compact. Obvio, era la única forma de escuchar música. Ya no he comprado un montón, yo compraba varios compacts al mes. Ahora esa colección la tengo guardada en la bodega de la casa de mi papá, en el fondo. Los compacts ya no sirven de nada. La gente ahora, o sea, la nueva tendencia apunta a usar la música, más que tenerla, más que comprarla. Lo mismo con las películas. Antes la gente compraba DVDs, ¿alguien ha comprado un DVD ahora? No, a lo más comprar el por iTunes, la bajáis y listo. Y también, pero esta idea, este cambio de la cultura, este cambio del tener al usar, se nota cuando tú los autos. Hoy día cada vez más está de moda el arriendo de autos por minutos, como los Car2Go, que están llegando a poco a Chile, o incluso las casas, Airbnb, etc. Y esto es, como les digo, un cambio en los paradigmas fundamental, porque cambia el proceso del usar tener. Entonces, todas las empresas que venden bienes van a tener que empezar a vender experiencias y a arrendar bienes más que tenerlos. Tú probablemente, bueno, en 20 años más quizás no vaya a tener una cámara, sino que va a empezar a usar, en el fondo ya va a haber un sistema tipo Spotify que te vaya pasando una cámara a medida que va haciendo el mercado, no sabemos. Y tiene que ver con una lógica que es una lógica muy interesante, que es el uso racional de los recursos. No me sirve nada tener un auto si lo voy a tener estacionado todo el día en la oficina. Mejor usar un auto, mejor usar Uber en el fondo, que puede ser más racional con el resto de la sociedad. Por eso, a mi juicio, es un modelo que piensa más en lo colectivo, no solamente en lo individual. Y eso es algo, a mi juicio, de lo que debemos aprender.
Y por último, esto se relaciona al mundo del trabajo, son los coworking y las nuevas empresas que están con nuevas modalidades. Por ejemplo, Google tiene esta teoría que es 70-20 días, ¿cierto? Que uno trabaja el 70% del tiempo en aquello para lo que fue contratado, 70% del tiempo solamente. No el 100%, que es lo que nosotros le pedimos a nuestros trabajadores normales. El 20% restante se lo dedica a inventar cosas para Google en el fondo, pero que salga la creatividad. De hecho, varias de las herramientas de Google han salido en ese 20%. Y el 10% restante es una especie de tiempo libre, pero que siempre que sea trabajo en equipo y dentro del campus de Google. Entonces, algunos, por ejemplo, han armado dinosaurios, han encargado piezas y han armado dinosaurios en el patio, en el fondo. Pues ese esparcimiento, ese tiempo libre, es de alguna forma una oportunidad vital que nosotros les permitimos a nuestros trabajadores. Y ahora sí que, para terminar, esto no solamente tiene que ver con lo quanti, que por supuesto tiene que ver, en el fondo, como digamos, Chile tiene muchas horas trabajadas, sino que también tiene que ver con lo quali, con el tipo de trabajo a los que estamos pensando, en el fondo, a los que estamos marcando. Yo creo que este trabajolismo, esta dinámica tan exitista del trabajo, tiene mucho que ver también con qué trabajo asumo yo y cómo el resto me va a ver. Hay una presión social por ser cada vez más cool y cada vez más power en los trabajos que asumimos. Y no valoramos, por ejemplo, trabajos o dinámicas como dedicarse al arte o a la cultura. Y aparte, acá se nota también que somos una sociedad machista. Porque si es mujer, ok, puede estudiar arte, puede estudiar pintura, pero si es hombre, no. Tiene que estudiar Derecho, Ingeniería, Medicina, Arquitectura. Hay como 5 o 6 carreras que están permitidas, sobre todo en la LIT, porque insisto, el tema estatutario está muy fuerte acá. Yo soy abogado, después me metí a esto de sociología y ahora estoy haciendo doctorado en comunicación. O sea, cada vez estoy estudiando para ganar cada vez menos. Y eso mis papás no lo pueden entender, les cuesta mucho entenderlo. A mis papás les cuesta mucho entender, por ejemplo, que yo soy el único de mis 5 hermanos, yo soy el mayor de 5 hermanos, soy el único que no tiene auto. Y a mis papás les cuesta mucho entender eso. Porque lo lógico, cuando uno a los 37 años ya tiene que tener por lo menos 2 autos, en el fondo, ya tiene que haber logrado cierta acumulación de bienes para demostrar, en el fondo, cierto estatus en la sociedad. Yo me quiero arreglar con todo eso, no es que sea izquierdista ni revolucionario ni mucho menos, sino que siento que estamos perdiendo realmente el foco. De hecho, algo que yo he criticado al CIES y lo he hecho en el fondo de forma muy respetuosa por el chat, es que no me gusta ese enfoque tan fuerte en los ejecutivos y en los empresarios. Yo, a mis 37 años, nunca he trabajado en una empresa. Nunca. Y no es que sea un ocioso, no soy beileriano ni mucho menos. Yo he trabajado en centros de estudio, en universidades y en el gobierno o en el Congreso. Pero nunca he trabajado en una empresa. Entonces, a mí me parece que seguir pensando en esa lógica en el que el único trabajo en la empresa, que no hay ONGs, que no hay emprendimientos, que no hay fundación, etcétera, a mi juicio es un poco limitado. Pero es una crítica, la hago responsable, la hago de forma muy respetuosa, pero que la he hecho antes y por supuesto la tenía que hacer hoy día. Entonces, a mi juicio, y con esto termino, quinta vez que digo eso, pero ahora sí que con esto termino, tenemos que pensar en estas lógicas también. Tenemos que pensar que esto también es parte del mundo del trabajo. Y tenemos que pensar que esto también puede ser una alternativa a entender la dinámica del trabajo. Y por eso los quiero dejar con una frase de John Adams. Como ustedes saben, John Adams fue el tercer presidente de Estados Unidos, una frase bien famosa, yo creo que tú ya la conocías, ¿no? No, el tercero, después de Jefferson. Se fue... ¿Ah? ¿Después vino Jefferson? Ah, te creo. Entonces, el segundo presidente. Y Adams decía lo siguiente: debo dedicarme a la política y a la guerra para que mis hijos se puedan dedicar al derecho y a la matemática, y así mis nietos se puedan dedicar a la pintura y la música. La frase no es textual, yo la tuve que adornar un poquito porque era un texto mucho más largo. Pero esta es la lógica. Adams decía que él tenía que dedicarse a lo principal, en el fondo, en la época de la independencia, que era la política y la guerra, para que después una segunda generación se dedicara a los sistemas más productivos, derecho, ingeniería, medicina, etcétera, y para que una tercera generación se pudiera dedicar a cosas más de vocación, como la pintura y la música. Yo siento que lamentablemente nos hemos quedado en la segunda generación. Y en mi juicio ese es el trabajolismo que estamos sufriendo hoy día como sociedad chilena. Eso era. Muchas gracias.